¿Has sentido cambios en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses en relación con tu aparato genitourinario femenino? ¿Has vuelto a tener menstruación después de mucho tiempo de no tenerla? ¿Has experimentado dolor bajito en el abdomen bajo con alguna frecuencia? ¿Has notado que ha crecido tu abdomen, que se ha vuelto voluminoso? Todos estos podrían ser signos o síntomas de un cáncer de cuello uterino, y de ello vamos a estar hablando en este video. Nuestro propósito fundamental es identificar tempranamente y poder hacer prevención. Todas las enfermedades podrían llegar a ser prevenidas. Solo hay algo que los separa: la no detección temprana de lo que está ocurriendo en nuestro organismo. Si sientes esto, tienes cáncer en el útero o cáncer cervical. El cáncer de cuello uterino es el cáncer número 4 en frecuencia en el mundo entero. Ese tipo de cáncer se presenta sobre todo en mujeres de mayor edad. Si miramos las estadísticas, nos asustan. Tiene una incidencia estimada de 604.000 casos por año. Eso ocurrió en el año 2020. Y 343.000 mujeres murieron en el año 2020 a causa del tumor en el cuello del útero, o cáncer cervical, como también se le denomina, o cáncer de cervix. Cervix significa cuello. También tiene esa denominación en algunos países. El cáncer de cuello uterino o cáncer cervical se originan en una serie de células que están en el cuello de la matriz. Y vamos a explicar a qué llamamos el cuello de la matriz. Hay un cuerpo de la matriz que está en la parte superior de este órgano. Allí se aloja un nuevo bebé. Allí se hace posible el cultivo del embarazo durante 9 meses. A los extremos de ese cuerpo de la matriz o del útero están las trompas de Falopio, y en sus extremos están los ovarios. Los ovarios descargan en las trompas los óvulos cada mes en un proceso que llamamos ovulación. Luego del cuerpo aparece una zona estrecha que conecta el útero, la matriz, con la vagina, y esa partecita estrecha la llamamos el cuello del útero. Es aquella parte donde se comunica la matriz con la vagina. Por ejemplo, en la relación sexual, los hombres depositamos en la vagina y en el cuello de la matriz nuestros espermatozoides, que van a dirigirse a las trompas de Falopio buscando un nuevo bebé, buscando obviamente la fertilización del óvulo de la mujer. Ese tránsito, ese cuello de la matriz, es asiento importante de varios tipos de células, y va a ser muy importante distinguirlas porque allí podemos diferenciar los diferentes tipos de tumores que ocurren en el cuello de la matriz. Allí, en ese cuello de la matriz, hay unas células que están en el interior, por donde viajan los espermatozoides, pero también por donde sale el fluido menstrual, la sangre en la menstruación. Esas células corresponden a una parte del cuello llamada endocervix, es decir, la parte interior del cuello del útero. Pero también tenemos unas células denominadas glandulares, allí mismo en el endocervix, que producen moco. Ese moco lo necesitamos para los dos fenómenos fundamentales: la procreación, la fertilización del huevo, pero también en las relaciones sexuales. Adicionalmente, por fuera del cuello de la matriz hay otras células denominadas en este sitio exocervix, y esas células obviamente son muy importantes dentro de la generación de cáncer. Esas células se llaman células escamosas, y precisamente el sitio donde más cáncer se forma en el cuello del útero es en una zona que llamamos de transición, o también lo llaman otros científicos zona de transformación. Allí donde las células escamosas se juntan con las demás células. En esa franja es el sitio donde más acontece el cáncer de cuello del útero. Ese cáncer de cuello del útero, también denominado cáncer cervical, se origina, por lo tanto, en esas células de transformación o de transición. Y miren este dato:
9 de cada 10 tumores del cáncer de cuello se origina precisamente en esas células de transición o células escamosas. Adicionalmente, también puede haber algunos tipos de cáncer en las células glandulares, se llaman adenocarcinomas, y también podría haber otros tipos de cáncer por fuera de esta zona. Lo clave es identificar que esa zona de transición la podemos observar, se deja mirar, y al dejarse observar, dejarse mirar, y además al poderle hacer exámenes, nosotros podemos detectar tempranamente los cambios en las células, que es el primer paso para desarrollar un cáncer. La mayoría de los otros cánceres fuera de los adenocarcinomas son muchísimos, pero por fortuna mucho menos frecuente que los cánceres de células escamosas. Si uno puede identificar tempranamente cambios en las células, nosotros podemos hacer seguimiento a esos cambios celulares y podemos intervenir tempranamente para tratar de cortar la evolución de un posible cáncer que se está gestando allá en el cuello de la matriz o en el cuello del útero o cáncer cervical. ¿Quiénes tienen más probabilidades de desarrollar un cáncer en el útero, un cáncer cervical o un cáncer de cervix? Un primer dato es que definitivamente el cáncer del útero es más frecuente en mujeres mayores de edad. Eso de factor de riesgo, ¿qué quiere decir? Que mientras más factores de riesgo tenga una persona, más probabilidades hay de desarrollar un cáncer en el cuello de la matriz. Uno de esos factores de riesgo es la edad, pero no es el único. Por ejemplo, hay un segundo factor de riesgo, las infecciones por un virus, el virus del papiloma humano o VPH, virus de papiloma humano. Ese virus está relacionado con generación de cáncer como factor de riesgo. Él solo no lo produce, pero si se une a otros factores de riesgo, obviamente que hay mayores probabilidades de desarrollar cáncer del cuello uterino. 3. La formación de papilomas. Los papilomas son una especie de verruga por los lados genitales, pero también puede estar en la vagina o en el cuello de la matriz. Esa formación de verrugas, aunque tiene por sí misma, por sí sola, poca probabilidad de desarrollar un cáncer, está asociado al virus del papiloma humano. Y por eso es muy importante hacer seguimiento de las personas que tienen estas verrugas en sus genitales externos o en sus genitales externos. Adicionalmente, hay otros factores de riesgo. Por ejemplo, una persona que tenga muchos hijos, que pudo tener muchos hijos a término, embarazos de 9 meses, tiene una mayor probabilidad también de tener cáncer del útero o cáncer cervical. Y sobre todo, mujeres que tuvieron su primer hijo, por ejemplo, antes de los 20 años, es decir, que tuvieron una gestación muy temprana. Eso es otro factor de riesgo, entonces uno puede ir sumando virus del papiloma humano como infección, verrugas o papilomas, edad mayor en las personas, sobre todo mayores de 55 a 60 años, adicionalmente personas de múltiples partos, multíparas, lo llamamos los médicos, esas personas también tienen un mayor nivel de riesgo. Y si adicionalmente tuvieron un embarazo temprano, menos de 20 años y sobre todo menos de 15 años, esas personas tienen un mayor riesgo de tener cáncer de útero y obviamente deben estar muchísimo más alerta. Hay otros factores de riesgo, los antecedentes sexuales, por ejemplo, personas que han tenido múltiples parejas en su vida sexual o personas que han tenido parejas sexuales con niveles de alto riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual. También es muy importante tenerlo en cuenta. Y hay algunos factores de riesgo que a veces no podemos modificar. Una mujer tiene más probabilidad de desarrollar cáncer de útero si en su familia, sus hermanas, su mamá, sus abuelas tuvieron cáncer de útero. Al parecer, hay una serie de mutaciones genéticas, ADN, en las células del cuello de la matriz que están relacionadas con ese tipo de acontecimientos que pasan a ser factores de riesgo. El tabaquismo también se asocia. Hay una asociación directa y estadísticamente importante entre fumar
y desarrollar cáncer del útero o cáncer de cervix. Y mientras más temprano el tabaquismo y mantenido por más tiempo, aumenta también el nivel de riesgo. Y las personas que tienen un sistema inmunológico, un sistema de defensas muy bajo, infecciones a repetición, problemas de alergias, intolerancias alimentarias, problemas con el medio ambiente, también se constituye en un factor de riesgo. Y hay una infección más, hay una bacteria que se llama Chlamydia trachomatis. Esta bacteria también está presente en la vida sexual de las personas y esa infección se localiza en el sistema reproductor, en este caso de la mujer. Ese también se constituye en otro factor de riesgo. Hay un nuevo factor de riesgo que se estudia permanentemente, con estudios contradictorios, pero hoy hay evidencias de que una persona que haya tomado anticonceptivos orales por demasiado tiempo, por demasiados años para impedir embarazos, también ese asunto se constituye en un factor de riesgo. Y hay otro difícil de asumir porque depende de situaciones socioeconómicas. Las mujeres de estrato bajo económico, bajos ingresos económicos y una alimentación muy pobre en frutas, una alimentación muy pobre en verduras, también tienen un riesgo aumentado de cáncer de útero, de cáncer cervical o cáncer de cervix. Todos estos factores se suman y entre más factores de riesgo tenga una persona, más probabilidades hay de desarrollar cáncer de cervix o cáncer de útero. No quiere decir que es matemático. Hay personas con muchos factores de riesgo y no lo desarrollan. Y otras personas con muy pocos, 1, 2 o 3 factores de riesgo y desarrollan cáncer de útero. La biología no se maneja como las matemáticas. Pero con todo esto vamos aprendiendo cómo detectar tempranamente un cáncer de útero, cómo hacer un diagnóstico temprano. Va a ser muy importante poder identificar en etapas iniciales cuándo están cambiando esas células de las que estábamos hablando. Células escamosas, células glandulares, esas células hay que observarlas permanentemente. Y como esa zona de transición o de transformación se deja observar, entonces las mujeres que están a riesgo deberían ir periódicamente a su médico, se puede mirar el cuello de la matriz, su aspecto físico, y se puede tomar muestra de las células y examinarlas. Se llama una prueba de Papa Nicolau o citología. Y por allí derecho también podemos hacer una prueba para detectar si hay virus del papiloma humano. Si lo hay, esa persona se somete a una mayor vigilancia para impedir que las células se transformen, cambien y se vuelvan malignas. ¿Cómo más podemos saber que una persona está a riesgo? Sangrados después de que se fue la menstruación, después de la menopausia. Ese es un signo muy importante para tener en cuenta. A veces sangrado y dolor pélvico, un dolor allá entre las dos caderas, un dolor bajito, como dicen la mayoría de las mujeres. Ese es otro signo y síntoma muy importante para tener en cuenta. Un sangrado profuso, abundante, también despierta, obviamente, la admisión de factor de riesgo y esa persona debe consultar inmediatamente. También momentos en que cambia el fluido vaginal, flujos vaginales inusuales, secreciones vaginales que no se tenían antes, nos hacen consultar, obviamente, tempranamente y con ello podemos obtener muestras, examinarlas y mirar si hay algún cambio en esas células que se transforman en cáncer. Todos estos signos y síntomas están relacionados con cáncer del útero. Si adicionalmente hay dolor al momento de tener la relación sexual, si también hay dolor pélvico permanente allá entre las dos caderas, o si hay dolor o sangre al orinar, son factores de riesgo que podrían sumarse como signos y síntomas adicionales y que nos pueden estar alarmando sobre la presencia de cambios celulares allá en el cuello de la matriz. Como hemos dicho, la diferencia entre un cáncer que se puede tratar y uno que no se puede tratar está en la detección temprana. En algunas personas ya en fases muy avanzadas puede haber hinchazón en las piernas, puede haber problemas de dificultad serias para orinar o para exonerar, evacuar o dar del cuerpo y la presencia de sangre en la orina. Todo eso
son síntomas tardíos, no deberíamos llegar allá. Por ello, detectar tempranamente en las etapas iniciales un cáncer se vuelve fundamental. Y allí les tenemos que decir, una consulta anual de toda mujer que ya dejó de menstruar se vuelve muy importante. El cáncer se clasifica en etapas 1, 2, 3 y 4. Se debería coger cuando está en etapa 1. Máximo en etapa 2, porque las etapas 3 y 4 ya son avanzadas. Eso lo logramos con una citología, con un examen de Papa Nicolau, con un examen de PBH o haciendo cultivos de la secreción vaginal tratando de detectar otras bacterias como la Chlamydia trachomatis. Si detectamos tempranamente, el cáncer tiene cura, tiene tratamiento, lo podemos erradicar completamente. Si lo detectamos tardíamente, seguramente nos vamos a ver envueltos en problemas y el tratamiento no va a ser tan eficaz como pudiera haber sido si lo hubiéramos detectado tempranamente. Aquí está toda la información de lo que usted debe saber sobre cáncer de útero, cáncer cervical o cáncer de cervix. Y el objetivo no es alarmar, el objetivo es aprender a identificar nuestro cuerpo. Identificando nuestro cuerpo, identificamos desviaciones, signos y síntomas que no deben estar. Y eso nos haría acudir al médico a hacer exámenes. Y exámenes tempranos hacen diagnósticos tempranos y tratamientos tempranos y eficaces. Si esta información te parece útil y te ayuda a tomar buenas decisiones, dale un like o me gusta al video. Recuerda compartirlo con tus contactos. Suscríbete al canal y toca la campanita para que recibas notificación de nuevos videos. Ahí en la plataforma del video hay una palabra, unirse. Te invito para que seas un miembro exclusivo de nuestro canal. Yo me cuido, me sigo cuidando. Todos nos podemos cuidar. Las mujeres mamás cuidan a sus hijas. Las mujeres abuelas cuidan a sus hijas. Hablamos de salud y hablamos de cáncer de cuello uterino o cáncer cervical para que no haya más muertos por este cáncer en el mundo entero. Todos nos podemos cuidar y todos juntos deberíamos cuidar este planeta Tierra seriamente amenazado por el cambio climático con todos los problemas de la calidad del ambiente que hoy están en el mundo entero. Nos vemos en un nuevo video.